Buenos días, mi nombre es Kelly Cristal Buitrago Sierra. Les vengo a hablar sobre mi proyecto integrado de profundización 1, titulado Efectos del glifosato en animales, un artículo de revisión. Siguiendo con nuestra segunda diapositiva, tenemos el marco teórico. Este marco teórico va a constatar en la búsqueda de información, principalmente en la búsqueda de literatura, la cual se realizó por medio de diversas bases de datos, principalmente por medio del CRAI de la Universidad Central, además de búsqueda de artículos de Science Direct, PubMed, Google Scholar y revistas indexadas, por medio de buscador tradicional. Asimismo, se encontraron aproximadamente 50 artículos, los cuales se filtraron por título y abstract, que nos pudieran ayudar a buscar directamente información sobre los efectos del glifosato en animales, los cuales se tomaron hasta la fecha 8 artículos que vamos a evidenciar y nos van a ayudar a gestionar todo lo que conlleva a tener nuestro PIB avanzado. Los filtros empleados principalmente fueron en diferentes idiomas, tanto en idioma inglés y español. Se filtraron con diversos títulos, por ejemplo, como pueden ver en esta diapositiva, Effects of Glyphosate on Animal Health fue uno de los filtros. Además, se tomaron los artículos con fecha de publicación en los últimos 10 años y pues se realizaron búsquedas netamente de artículos científicos y artículos de revisión, ya que las tesis pues en este caso no nos servían para llegar a tener una buena estructura en nuestro marco teórico. Para hablar en el marco teórico tenemos que definir qué es el glifosato. El glifosato es un compuesto químico considerado como herbicida sistémico de amplio espectro que intensifica el estrés de la planta, causando su muerte. Principalmente se acumula en los tejidos, como son las puntas de los brotes, raíces y hojas, las cuales llegan y se liberan y hacen que la planta sea susceptible pues a la muerte. Principalmente se utiliza para eliminar cualquier tipo de maleza en el entorno y asimismo como control biológico, pero lo cual causa algunos daños a otros organismos. Se acumula también en el suelo, en el agua y puede causar algunas alteraciones dentro del sistema de los animales. Al hablar de un daño en los organismos, principalmente, pues según Palix y Pelliard en el año 2020, citaron los impactos del glifosato en el sistema inmunológico tanto de mamíferos como de peces. En la imagen que pueden observar se puede ver cómo el glifosato altera el sistema inmunológico tanto en humanos, en ratones, como en peces. En este diagrama se demuestra que hay una inflamación a nivel general. Esta inflamación puede repercutir en diversos problemas que puede llegar a tener el ser humano, como la metilación del ADN, baja energía del metabolismo y enfermedades principalmente inflamatorias. En el caso de los ratones puede tener baja actividad bacteriana y puede generar una inflamación local en diferentes tipos de tejidos. En los casos de los peces, pues puede haber un sistema complementario que baje hormonalmente, donde haya también un proceso inflamatorio de citoquinas y pues que haya unos anticuerpos netamente bajos para la producción de algún tipo de enfermedades. Cabe resaltar que las afectaciones varían dependiendo del tipo de organismo o individuo. Para eso tenemos que hablar de bioacumulación. La bioacumulación del glifosato se da principalmente por medio de su tasa metabólica que reciban algunos de los diversos animales. En la tabla que vemos a continuación, Tailin y colaboradores en el año 2023 citan y hacen como un experimento, por decirlo así, de qué tipos de especies pueden trabajar agregando diferentes tipos de glifosato como a su actividad. Entonces lo que hicieron fue como hacer un muestreo de diferentes especies
Principalmente, pues ahí se ve en la tabla de la apis mellifera, que es la abeja. Entonces llegaron a la conclusión que se pueden llegar a tardar más tiempo en la colmena, disminuyen su actividad cuando es todo el proceso de colonización. Además de eso, también lo hicieron con diferentes organismos, no solamente con insectos, sino también con ratones. También tenemos el ejemplo de la mosca de la fruta, la cual pues disminuyó su actividad locomotora, es decir, en el vuelo, y también con las ratas, que son mamíferos, claramente. Estos también tuvieron una menos actividad locomotora a la hora de buscar su alimentación. Para entrar en la parte de antecedentes, se realizó la búsqueda de diversos artículos con el fin de encontrar sustentabilidad para estos. Vamos a hablar de diferentes ítems. El primero es la historia del uso del glifosato. Ya se sabe que es un herbicida de amplio espectro, que lo que hace es, como tal, dañar la variedad pues, de malezas y de plantas para la producción de cultivos, y así pues fomentar que no haya tanta plaga en estos. Principalmente aparece el auge en el año de 1974 con la comercialización por parte de esta casa comercializadora de químicos llamada Monsanto. Se le da diversos nombres, principalmente, y en literatura se conoce como tal, como el Roundup, y hay unas mezclas que se llaman Glyphosate, Touchdown y Glyphoplex. Estas composiciones, depende del tipo de dilución que tengan, van a ser más o menos concentradas a nivel de glifosato. Asimismo, pues como su actividad primaria o el nombre del glifosato como tal es N-fosfonometilglicina, es el activo primario de este compuesto. Bueno, tenemos que para el año 1990 se realizó como tal una utilización principalmente activa en los Estados Unidos, y pues de ahí en adelante se comenzó a comercializar por todo el mundo. Fue constatado, según lo que registra SAMCEL y CENEF en el año 2013, como una elección importante de herbicida para la agricultura, pero ellos citan que hay un problema vasto y grande en el sentido que ha llegado este tipo de compuesto a los arroyos de Estados Unidos y han contaminado parte de su sistema, lo que ha fomentado que muchos animales que tengan que ver con su estilo de vida en el agua pues sean afectados. Cabe resaltar que pues al utilizar el glifosato lo que hace es eliminar hierbas y matando como tal la planta, interfiriendo en la síntesis de los aminoácidos esenciales para la planta, como son la fenilamina, la tirosina y el triptófano. Actualmente, según pues claramente SAMCEL y CENEF en el 2013, existen estudios donde detectan que estos plaguicidas dejan residuos en muestras de suelo, agua, alimentos, en tejidos biológicos a nivel de animales y como tal también en tejidos de humanos, que hacen que hayan repercusiones o hayan afectaciones en alguna de las actividades que llevan a que no puedan realizar su cadena normal de vida. Uno de los ítems importantes también que tenemos que evaluar en los antecedentes es la exposición y rutas de ingreso de los animales. En este caso, pues hay que tener en cuenta cómo es que ingresa el glifosato o en dónde es que se encuentra a nivel donde se encuentre el animal que pues se quiere estudiar como tal. Principalmente sus vías pueden ser por ingestión de alimentos tratados con herbicida, el agua contaminada, contacto dérmico en el caso de las ranas y contacto directo sobre la aplicación agrícola o inhalación de partículas en suspensión, citada por Camelo y colaboradores en el 2018. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que tener cuidado en el uso de estos agroquímicos porque pueden alterar como tal todas las fuentes o todos los nichos ecológicos que tengan algunos de estos animales. Como es un plaguicida tan fuerte, puede contaminar muchísimo la fauna, tanto acuática como terrestre como tal. Entonces, esos biomarcadores que utilizan en este artículo lo que nos pueden indicar es que hay un riesgo ecológico
de estos contaminantes y pues pueden dañar la producción tanto de tejidos como alteraciones metabólicas que pueden existir. Se debe hablar también de los efectos de la salud reproductiva y desarrollo. Según Gill y colaboradores en el año 2018, cita principalmente que hay una baja tasa reproductiva en los animales que están expuestos al glifosato. Eso conlleva que hayan alteraciones en la fertilidad, desarrollo anormal de embriones y que su tasa hormonal como tal esté alterada y que pues no puedan sugerir o que haya algún tipo de reproducción exitosa cuando necesitan obviamente dejar sus genes. Asimismo, en este artículo lo que hicieron fue experimentar con algunos animalitos sobre el tiempo de exposición que pueden tener con el glifosato. En el caso de los anfibios, utilizaron claramente diferentes exposiciones de tiempo para ver qué afectaciones había. Encontraron que habían edemas, alteraciones como tal en su cavidad oral, neurotoxicidad y depresión inmunológica. También en reptiles realizaron este tipo de exposición y pues hubo diversas responsabilidades, por decirlo así, donde se evidencia que hay un cambio en su ADN y en su comportamiento como tal. También en aves realizaron este tipo de experimento y se pudieron dar cuenta que hubo una afectación principalmente en los organismos o de las aves y pues que hubo un daño como tal, una afectación en los órganos genitales. Toda esta búsqueda de información, tanto en el marco teórico como antecedentes, nos llevan a un planteamiento del problema. Este se va a basar principalmente en tener en cuenta que el glifosato es un herbicida ampliamente utilizado a nivel mundial, pero su objeto de preocupación principalmente son los efectos adversos en la salud de los animales que están expuestos a este compuesto químico. Su problema principalmente va a radicar en la falta de la comprensión exhaustiva y detallada de estos efectos en la salud de los animales y que hay muchísima escasez de investigaciones. Como se pudieron dar cuenta en la primera diapositiva que les mostraba sobre la revisión de literatura, es muy poca la información que se obtiene debido a este tema y que haya una legalización sobre el uso de esto en cada uno de los entes territoriales a nivel mundial. Entonces, como no se sabe mucho sobre el impacto directo que tiene en la fauna, tanto doméstica como silvestre, es limitada y fragmentada. Entonces esto conlleva a que obviamente haya un daño de genes, que haya una mala reproducción y que esto conlleve a que pueda darse una baja tasa de organismos que se puedan reproducir y que haya alteraciones en los diversos ecosistemas donde se utiliza este tipo de químico. Abarcando ya como tal el árbol de problemas, tenemos unas bases que son nuestras raíces, que se habla de una contaminación tanto en cuerpos de agua como suelo, herbicidas en cultivos en concentraciones residuales donde se sabe que quedan algunas de estas moléculas por ahí rondando y pueden afectar a los animales, y plantas rociadas con glifosato. Principalmente se habla de consumo animal a través de animales que son herbívoros y puede llegar a su torrente sanguíneo y también causar infinidad de efectos. Nuestro tronco como tal es el título, efectos del glifosato en animales, y tenemos en las ramas diversas problemáticas, donde se puede nombrar toxicidad aguda y crónica, que se habla de aguda cuando son enfermedades que pueden llegar a deberse debido al efecto del glifosato, y crónicas es que abarcan un largo tiempo de vida. Tenemos la bioacumulación, que se puede dar en diversos tejidos de diferentes animales, los efectos en la reproducción animal del sistema endocrino, es decir, que haya un daño sistémico en la reproducción, que no puedan haber crías viables y esto hace que dañe el organismo de la madre y no se pueda reproducir o inclusive llegar a la infertilidad. Y se habla también en literatura sobre el cambios en la microbiota y la salud digestiva. Hay artículos que citan que hay un daño sistémico a nivel digestivo
que lo que hace es que no procese bien los alimentos, los animales puedan tener bajo peso y conlleve a que haya muchísimos más efectos. Todo lo anteriormente mencionado va a generar una pregunta-problema. En mi caso, se va a llamar ¿cuál es el impacto del glifosato en la salud de los animales, considerando sus efectos a corto y largo plazo en la reproducción, desarrollo, función endocrinológica y las posibles repercusiones futuras? Esto con el fin de saber si hay o no hay un impacto por medio de los animales. Aquí les presento la bibliografía en la que fue basada para realizar este artículo de revisión y así concluimos la exposición. Muchísimas gracias.